Había despedido a sus hijos delante de la fachada de la ciclópea mole gris del templo ella sola. Su esposo no había querido acompañarla. Se quedó abajo, sin subir los 330 peldaños de la entrada al templo. Los pobrecitos no se dieron cuenta de nada. El Soma los había llevado al paraíso sintético. Pero ella sabía bien de su suerte y su esposo también. Los números de serie de los gemelos, sus únicos hijos, habían salido en la lotería de Babilonia y era preciso obedecer a la ley. El juez maltusiano, Manfred Red, hubiera dictaminado el sacrificio de todos los habitantes de su módulo habitacional. 50 personas hacinadas en esa vieja vivienda de 2 pisos, resabio a medias de ruido del viejo orden. Lo había visto, lo recordaba. Los castigos ejemplares eran de las pocas cosas cuyo recuerdo se permitía. Al menos estaba Leteo, había dicho su esposo, el temeroso de la ley, ante la cual se prosternaba como los demás. Se subieron al Neumacuán, el tubo neumático cuántico, que transportaba a sus viajeros desatomizados como un puro flujo taquiónico hacia donde se precisara ir a la velocidad del pensamiento. Las leyes de preservación ecológica dictaminaban un equilibrio de población y recursos. Maltusianismo redentor. Hicieron fila frente a la cabina más próxima del Neumacuán en silencio. Él intentó tomar su mano, pero ella se lo impidió con gesto enérgico y se encogió de hombros, pensando que en verdad no importaba. Pronto Leteo se encargaría de todo y volverían a ser felices. Años de experiencia condicionante dejaba huellas profundas tanto en el alma colectiva como en la individual. Maltusianismo mental. El edificio se recortaría en el horizonte con una monumentalidad parangonable al templo, sospechó al ser atomizada y expulsada del tubo, solo que nadie podría apreciar nunca su arquitectura. Era invisible. Cada centímetro de su superficie era un mosaico de paneles deflectivos de la luz, era traslúcido a grado máximo. Completamente transparente. Se veía a través, como si no hubiera nada allí. Pero lo estaba. Era Leteo, parte del Ministerio de Bienestar Social. Uno entraba por las puertas invisibles cargando su cruz y salía por otra puerta, liberado del peso de Sísifo. Entró primero su marido, luego de obtener un número en un aparato ubicado a la entrada del invisible complejo, siendo ese aparato la única cosa distinguible. A ella siempre le había parecido que aquella invisibilidad encerraba algo maligno, pecaminoso. Pensaba que las cosas hechas con los mejores propósitos, como se insistía desde las publicidades mnemotécnicas de la Dirección de Sanidad Mental del Ministerio de Bienestar Social, no debían esconderse de la vista. Era como si la sociedad escondiera sus sucios secretos. Cuando su número fue requerido se acercó a la puerta, siguiendo el camino demarcado en el cemento con la misma sensación de entrar al templo de la vida eterna, donde se llevaban a cabo los rituales de la Iglesia maltusiana de la redención, incluidos los sacrificios ritualistas para castigar a la humanidad orgullosa de reproducirse descontroladamente, saqueadoramente. Se encontró repitiendo el dogma casi sin percatarse de ello. Pero no entraba al horno crematorio, esa línea de montaje donde los cuerpos anestesiados con doble ración de soma eran llevados hacia abajo desde el altar donde se hallaba la gigantesca estatua de roca dedicada a la memoria del gran Malthus, perdiéndose en las profundidades avernales de los fuegos perpetuos de liberación de la cara del hombre y el mantenimiento del equilibrio sagrado, la divina proporción de los recursos. El interior del Leteo, por el contrario, era una aburrida edificación funcional, de paredes blancas o de un gris claro. Luminosa por sobre todas las cosas. Había gente muy joven y servicial que lo iban guiando a uno a través de un sistema de pasarelas, rampas y escaleras mecánicas que subían y bajaban. Luces rojas y azules lo indagaban a uno, le pedían que se quedara quieto o se pusiera de costado, que levantara un brazo y luego el otro, o los dos, que mirara a un lado y al otro. Todo profesional, todo entre algodonadas sonrisas profesionistas. Al final lo conducían a uno hacia la escalera entre todas las escaleras,
hacia el campanario, donde las paredes se volvían traslúcidas por dentro, incluso la propia escalera mecánica, donde parecía que uno subía en el aire mismo, siendo llevado hacia el mismo Dios, o Gran Malthus, mientras sonaba el Requiem de Mozart en un crescendo enloquecedor, y al tiempo que otras máquinas invisibles procedían a erradicar los recuerdos recientes de su mente, aquellos que las máquinas precedentes habían individualizado con precisión topográfica, arrancando el dolor como estiércol petrificado que recubriera la perla reluciente, sumiendo la mente en una calmante desmemoria parcial, sin el sufrimiento mortificante, libre de su sombra. Libre y feliz. El Estado velaba por sus hijos. Malthusianismo sanitizante. Ella, como todos, había estado muchas veces antes en Leteo, pero esa vez, esa entre todas las veces, el vericueto de pasadizos, escaleras y luces fue una procesión más larga de lo normal. Mucho más larga. Los rostros asomaron de tanto en tanto, sin sonrisas profesionistas sino con muecas de desconcierto y murmullos de unos a otros sobre lo que debían hacer. Al final, cuando ella, arrasada de lágrimas por esos hijos que ya estarían en el candente abismo de la bestia societaria, del dios que devoraba a sus propios hijos, pensaba que le pedirían que se marche y so volviera después, debiendo cargar con el dolor, todo se arregló. Solo que no fue así, para nada. Realizó el ascenso en esa escalera al cielo, la cual, llegado a cierto punto aplanaba los escalones, convirtiéndose en una pasarela ascendente. No había llegado el olvido sanador en la inconsciencia del desmayo, mientras la pasarela alcanzaba un final abrupto, al tiempo que unos trabajadores emergían desde tabiques invisibles para manipular el cuerpo desmayado. Pero ella no estaba desmayada sino bien despierta, y no solo eso, sino que recordaba. Lo recordaba todo. Una anomalía de la máquina, una falla indetectable en los sistemas luego de tantos usos, le habían dotado del extraordinario poder de recordar. No solo sus sucios secretos sino todos los recuerdos borrados por esa escalera. Al principio los cientistas se entregaron con gozo a la investigación de la anomalía, pero pronto se convencieron de su error. La mente anómala podía absorber los recuerdos como una esponja de inagotable expansión, pero también podía estrujarse y expandir esa sustancia venénica que era el dolor, la pérdida, la muerte, esparcirlo como un cáncer que infectaba de tristeza suicidante. Una enfermedad del recuerdo, que comenzaba a esparcirse exponencialmente. La mente de la anomalía Leteo contagiaba su veneno como la venganza perfecta y no se detendría hasta que todo el mundo ardiera en un gigantesco crematorio a cielo abierto.